Tras graduarse en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, María O'Donnell trabajó como periodista en medios gráficos y audiovisuales, como Página 12 y La Nación. En 2015 publicó Born, un bestseller sobre el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born. También es autora de Propaganda K, una maquinaria de promoción con dinero del Estado, y El Aparato, los intendentes del conurbano y las cajas negras de la política. Es madre de 2 hijas y vive en la ciudad de Buenos Aires. Hoy, en el ciclo Verano Planeta, estamos presentando su último libro, Aramburu. María, bienvenida. Muchas gracias, un gusto. Lo mismo. Antes de entrar directamente al punto que es Aramburu, contame cómo has vivido, cómo ha sido tu experiencia en esta pandemia, con el confinamiento, en lo social, en tu psiquis, en el trabajo. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo por un lado seguí trabajando y yendo todas las mañanas a la radio, que yo tengo un programa muy temprano de 6 a 9 de la mañana, y todo el equipo, gran parte del equipo empezó a trabajar remoto a través del Zoom, pero digamos por las características del programa y porque podía estar yo sola en el estudio, seguí yendo. O sea que eso me ayudó a mantener cierta rutina que para mí era bastante importante. Después tengo 2 hijas adolescentes, así que fue un verdadero desafío. Sobre todo fue muy difícil la cuarentena, me parece, para los chicos y chicas de colegio secundario, que quedaron desconectados de sus pares, la adolescencia. Así que eso fue también un desafío de buscar una rutina y tratar de que, bueno, de hacerla lo más llevadero posible. Imagínate que el peor plan del mundo en la adolescencia es quedarte encerrado con tus padres un año entero, ¿no? Así claro. Que se hizo lo que se pudo. Y en condiciones muy privilegiadas también, consciente sí, claro. De que la verdad sí. Que teníamos las condiciones de mucho privilegio en una sí, pandemia que reforzó sí. Mucho la desigualdad. Sí, cuando uno mira al costado y ve gente que la pasa tan mal, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Decime una cosa, María, ¿qué influencia tuvo haber tenido semejante padre, ¿no? Un hombre, como todos saben, Guillermo O'Donnell, un intelectual brillante, que no solamente es el padre de las ciencias políticas en la Argentina, sino que además ha trascendido en el mundo. ¿Qué tanto tuvo él que ver con tu profesión, con la elección de tu carrera y con tu desarrollo profesional? Bueno, papá, cuando yo tenía 7, 8 años, se divorciaron papá y mamá, y papá, digamos, vino a la época de la dictadura, se fue a vivir al extranjero muy rápido en mi infancia, pero siempre tuve mucho vínculo. Fue un padre muy presente a pesar de la distancia. Y te diría que en la carrera influyó mucho mi hermano Santiago, que es periodista, un periodista muy importante, que cuando me lleva 8 años, entonces cuando yo tuve que elegir mi carrera, ya Santiago estaba estudiando en Estados Unidos, trabajando en medios norteamericanos, y a mí es de una generación en la que crecimos muy bajo también la influencia del Watergate y de que el periodismo era claro. aquel que iba a venir a contar lo que el poder quería ocultar, una cosa bastante romántica acerca del rol del periodismo como poder transformar las cosas. Así que Santiago me influyó mucho, y cuando me tocó elegir la carrera, yo estudié ciencia política pensando más en, ahí influyó mucho mi viejo, no para que eligiera ciencia política, pero él me dijo, no estudies comunicación, cosa que yo le agradecí mucho y siempre le doy como de consejo, no les gusta mucho a los que están en la carrera, pero comunicación por ahí sirve para el que hace determinados estudios académicos, etcétera, pero el periodismo es un oficio y yo creo que lo importante es tener una formación previa en letras, en economía, en historia, en ciencia política. Claro. Y en eso mi viejo, que tenía un poco más la cabeza de la academia norteamericana, de primero hacer una formación académica y después en la especialidad, en todo caso elegir, me influyó mucho en elegir primero ciencia política. Yo después estudié relaciones internacionales, pero la verdad es que me ha servido mucho tener como una base más académica, creo yo. Y además sentir que el día del politólogo en la Argentina es el día vinculado con tu padre, ¿no? Sí, totalmente. Y papá tenía una obsesión que era muy interesante como académico, que eso también me marcó mucho, que es que los textos de papá son textos muy fácilmente leíbles para alguien que no es del mundo de la academia, porque él creía fuertemente que los textos debían estar bien escritos y de una manera simple, que un texto académico no tiene por qué ser barroco e inentendible para aquel que no está metido en ese mundillo. Yo devoraba sus columnas. Ah, mira, claro, y él tenía una cosa por la escritura, y mi primer libro, que hizo Intendentes del Conurbano, El Aparato, él participó muy activamente de la edición de ese libro, sí. Bueno, podríamos seguir hablando de tu padre muchísimo, pero ahora vamos a hablar de Aramburu. Vos escribiste Los Born, el secuestro de los Born, que eso fue en el 74, ¿no?
y ahora escribís sobre Aramburu en el 70. ¿Estás como investigando los 70 o una cosa te llevó a la otra? Vos sabés que es interesante, Nino, porque yo una cosa me llevó a la otra, y yo llego a los Born, en realidad, porque a mí siempre me interesó el financiamiento de la política, los intendentes del conurbano, etcétera, y estaba buscando ejemplos concretos de cuando un aporte a una campaña electoral hubiese tenido como consecuencia una política determinada. Y en el caso de Menem era bastante claro que había habido un aporte de Montoneros a su campaña electoral. Menem había prometido la pacificación y les prometía el indulto. Entonces, yo estaba trabajando en esa línea cuando voy a ver a un ex montonero. Digo, ¿pero de dónde salía? ¿De dónde tenía Montoneros $2 millones? Creo que era en ese momento la cifra, no me acuerdo con precisión, que habían puesto en la campaña de Menem. Me dice, secuestro los Born. Digo, ¿qué? Digo, ¿pero cuánta plata había sido? 60 millones. Digo, ¿pero cómo fue? Entonces me empieza a decir los que los tuvieron 9 meses. Le digo, ¿dónde? Acá en Zona Norte. Me empieza a contar y yo me quedé alucinada. Entonces llegué. Es el rescate más caro de la historia, ¿no? Rescate más caro de la historia. En ese momento Bunge era una compañía que era la principal exportadora de granos de la Argentina, pero además era el principal productor de alimentos del mercado interno. No volvió a haber una compañía de esas características. Bunge tenía un dominio del mercado interno y de las exportaciones argentinas, o sea que eran los herederos de un emporio como no hubo más en la Argentina. Entonces era un historión, 9 meses además. Jorge Born había negociado él sus secuestros, digamos, su salida de la cárcel del pueblo, como llamaban los montoneros, donde lo tuvieron alojado, porque el padre al principio no quería pagar. Había un drama familiar también, universal, padre-hijo, etc. ¿Y cómo no escribir un libro con eso, no? Entonces me enganché con eso. Cuando estaba escribiendo eso, me empiezo a meter más en la historia de los montoneros. Y en ese momento me engancho con, en un momento cuando Born estaba secuestrado, le daban para leer material de las revistas La Causa Peronista, las publicaciones montoneras. Y él descubre a través de esas publicaciones que habían ido a robar el cadáver de Aramburu a la Recoleta. Y él tiene una frase que a mí me pareció muy interesante, que dice, no les bastó con haberlo matado. Y entonces yo dije, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿Se robaron el cadáver en el 74? Yo sabía que Montoneros nace en el 70 con el crimen de Aramburu, pero no tenía registro de que habían ido a robar el cadáver de Aramburu en el 74 a la Recoleta para canjearlo por el cadáver de Eva. Porque en ese momento Perón había muerto, había quedado, ya le habían devuelto a Perón los militares el cadáver de Eva, pero había quedado en España el cadáver. Claro. De hecho, le habían estado preparando el mausoleo en Olivos para Eva. Efectivamente. Y cuando muere Perón, el primero que va a parar ese mausoleo es Perón. Es él. Y después fue el único tiempo brevísimo que estuvieron juntos los cuerpos de Eva y de Perón. Fue desde el momento en que lo trae de vuelta a López Rega con un operativo desopilante al cadáver de Eva, hasta que cuando viene el golpe del 76, Videla se encuentra en Olivos con los cuerpos de Perón y Eva. Y habiendo tenido la experiencia de Aramburu, que como sabía que una de las cosas por las cuales Montoneros lo enjuicia es por haberse robado el cadáver de Eva, Videla no quiso saber nada con esos cuerpos. Y entonces rápidamente llamaron a la familia de Eva para devolverle el cuerpo de Eva y le preguntaron a Isabel qué hacía con el cuerpo de Perón, etc. Pero rápidamente lo sacaron de Olivos con los destinos que eligieran las familias en esos momentos. Pero bueno, entonces ahí digo que el cadáver de Aramburu metido en la historia con el cadáver de Eva, que sabemos lo que significa además. Yo estudié, mi primer trabajo fue con Tomás Eloy Martínez en Página 12, Palabras Mayores, Seguro. Digamos, la novela de Perón, claro. Santa Evita. Dije, acá hay un historión, porque me parecía que... Y además me resultó, a medida que me metí en la historia de Aramburu, muy interesante esta incomodidad en cómo nombrar al crimen de Aramburu, ¿no? Sí. La muerte de Aramburu, no el asesinato. Y esa incomodidad, dije, ¿de dónde? Ahora vos sabés una cosa, yo noto que hay una incomodidad no solamente con nombrarlo, sino el tema Aramburu. Total. Aramburu es una palabra que incomoda a la derecha, a la izquierda, a los creyentes, a los ateos. ¿Por qué pasa eso? Bueno, es muy interesante porque Aramburu, digamos, me parece que por un lado Montoneros... sobre todo el grupo original, ¿no? Porque pensemos que Montoneros no existía hasta el momento en el que esta célula de jóvenes muy jóvenes, que tenían apenas 20 y pico de años, con una formación
católica Muy católica. del Colegio Nacional Buenos Aires, de la célula porteña y del Liceo Militar en Córdoba, de familias muy tradicionales, sobre todo en Córdoba. Sí, una élite, ¿verdad? Era una élite, unos chicos jóvenes de clase media y media alta, te diría, en Córdoba, que se hacen guerrilleros a través de la Iglesia Católica. Esto es muy interesante porque El comienzo del tercer mundo, el la concilio. radicalización, o sea, ahí yo cuento la historia de la célula cordobesa, porque Sí. el operativo de Aramburu lo planifican juntos la célula cordobesa y la célula porteña, y los curas capellanes del Liceo Militar de Córdoba eran los curas que introducen a, digamos, los que iban a ser los primeros montoneros cordobeses en la teoría de los curas del tercer mundo, la opción por los pobres. Claro. Digamos, todo esto viene por el Concilio Vaticano II, el cura Torres, que se había hecho guerrillero en Colombia. Entonces, digamos, es muy interesante porque sin el concilio, sin lo que pasa con la Iglesia en la década del 70, no se entiende el origen de Montoneros, ¿no? Y ellos pasan por Cuba, una cosa que también el libro cuenta, que para mí es bastante novedosa, la posibilidad que tuve de investigar e indagar bien cómo fue ese paso por la instrucción militar de este grupo en Cuba, donde los propios revolucionarios argentinos que ya estaban en Cuba, que habían soñado con sumarse al ejército del Che en Bolivia, etc., cuando estos llegan a Cuba ya habían matado al Che y habían quedado como sueltos, estos que eran más de la izquierda tradicional, guevarista, algunos eran más maoístas, otros más... Esa mezcla ideológica es rarísima, ¿no? Total. ¿Qué significaría para Cuba tener peronistas dentro de eso? Bueno, eso debería haber sido curioso. ¿Cómo lo explicaban? Era una rareza una total. Rareza, entonces claro. Llegan ellos, que habían... Claro, Fernando Abal Medina, que fue el primer jefe que tuvo Montoneros, había estado en Cuba en la reunión de la OLAS, entonces había tenido vínculos a través justamente de los curas revolucionarios con Cuba. Entonces cuando llegan eran una rara avis, eran una cosa rarísima, claro. Católicos. Sí. El resto de los, digamos, argentinos que llevaban tiempo entrenando en Cuba los miraron con mucha desconfianza. Entonces ahí Firmenich me dijo algo muy interesante cuando lo entrevisté. Me decía, nosotros nunca encajamos bien, ¿no? Claro. Entonces, de la noche a la mañana, volviendo a Aramburu, aparece este grupo que se presenta en sociedad, habiendo asesinado a Aramburu, diciendo con un comunicado en el que hablan de Dios, que hablan de la patria, hablan de Perón, hablan de... Dice, ¿quiénes son? El caso Aramburu es entonces sí el nacimiento de Montoneros. No, claro, cuando Montoneros secuestra esta célula a Aramburu y lo lleva a Timote en provincia de Buenos Aires, sale un primer comunicado firmado por Montoneros y esa noche la policía detiene a un grupo folclórico. Sí, lo contás en el libro. Claro, porque no tenían la menor idea. Y de hecho se llamaban el Comando Valle, entonces van a detener también a Susana Valle, la hija del general Valle, que había sido fusilado por orden de Aramburu. Ahora, ¿realmente fue pensado por chicos de apenas más de 20 años? Totalmente. Eso es increíble, ¿no? Porque que piensen, que lleven adelante una maquinación desde ese tipo y que lo concreten teniendo esa edad, me parecía tan increíble. Sí, yo creo que esa escena final, digamos, de las últimas, de las minutos finales de la vida de Aramburu en un sótano, con los ojos vendados, las manos atadas. No, pero de antes, vos contás con detalles los instantes, cada minuto que hay desde que llegaron, desde que se presentaron, desde que subieron, desde que la hoy viuda o después viuda les recibió, que les dio un café, etc. Ese tipo de material está en la causa. ¿Tuviste otras fuentes? ¿Cómo fue investigar eso? Claro, bueno, gran parte, digamos, hay una versión dominante del secuestro y asesinato de Aramburu, que es la que da el propio Firmenich a Rostito, porque en esta célula original estaba la única mujer, era Norma Rostito, que después fue secuestrada y asesinada en la época de la dictadura. Que era mayor que el resto. Que era mayor que el resto y que era la única que tenía una formación más de izquierda. Digamos, todos los demás eran más católicos, peronistas. En realidad eran más católicos. Ellos se hacen peronistas cuando la resistencia peronista celebra el asesinato de Aramburu, porque había habido 15 años de proscripción del peronismo, porque había habido una situación de prohibición hasta de nombrar a Perón. Sí. Entonces, con ese hecho,
ellos se imponen como interlocutores ante Perón y se imponen como protagonistas del peronismo. Eso no le debe haber caído muy bien al peronismo tradicional ortodoxo que... Cero. A Claro. Perón tampoco. Bueno, pero ¿Perón los apaña o no? Perón dice en ese intercambio de cartas muy interesantes, Sí. entre ellos encomio lo actuado, Encomio lo actuado. pero forzados por ellos, que le dicen, en general acá están diciendo que nosotros nos metimos en sus planes, que esto no le cayó bien. ¿Nos puede decir, por favor, y qué rol imagina usted para nosotros como guerrilla dentro del peronismo? Y Perón le dice, bueno, van a ser nuestras formaciones especiales. Y Montoneros le dice ahí, le dice, pero mire, general, que nosotros no queremos, no hacemos esto para levantar la proscripción del peronismo, que haya elecciones y listo. Nosotros estamos pensando en un modelo, tampoco queda claro qué imaginaban de la revolución socialista, nacionalista. Y entonces le dice, y Perón le dice, no, no se preocupen, las estrategias van a converger. Si uno lee ese primer intercambio de cartas entre ellos, ya está claro Que hay una distancia. que no tienen los mismos objetivos y que Montoneros se le impone a Perón de la noche a la mañana con este asesinato de Aramburu y lo obliga a Perón en realidad, y Perón toma la decisión de usarlos también. Y la desconfianza inicial de Montonero, es decir, nos va a usar, también está presente. Es muy interesante el intercambio. Contame cómo fue tu encuentro con Firmenich. Bueno, te decía, claro, entonces la única, ahí volviendo a eso, me decís, Sí. ¿cómo reconstruí eso? Eso. Hay mucho en la causa judicial. Yo tomé la decisión de, como el secuestro desde el punto de vista de Montoneros había sido muy contado en la famosa entrevista de la causa peronista del año 74, cuando Firmenich y Arrostitos cuentan cómo fue el secuestro. La causa judicial te permitía la otra mirada de los que estaban en el departamento, cómo la mujer de Aramburu les da la bienvenida, Sí. les ofrece un cafecito. Se cruzan con vecinos, con el portero, Claro, van al garage. la sorpresa total, como Aramburu estaba conspirando en contra del régimen de Onganía, y era un Sí. momento en que había una dictadura de Onganía, todos creían que Onganía lo había mandado a buscar. Era el día del ejército, se llevaban pésimo Aramburu y Onganía, sobre todo todos los generales nacionalistas que gobernaban con Onganía habían sido con los que se enfrentó en la llamada Revolución Libertadora Aramburu, cuando lleva adelante la Revolución Libertadora después del golpe contra Perón. Entonces había una rivalidad muy grande entre Aramburu y los generales que gobernaban con Onganía. Además, Aramburu había tenido un cierto acercamiento a Perón. Pero Aramburu ya estaba planteando que Onganía había dicho, no tengo plazos, tengo objetivos, y Aramburu había dicho, no da para más la proscripción del peronismo, que él mismo había instaurado en el 56. Claro, sí. Dijo, empecemos a ver una salida electoral, las cosas no dan para más. Y ahí Montoneros es cuando empieza a advertir también, no queremos una salida lavada tampoco, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué proponen? Y entonces había una rivalidad muy grande entre ellos, entre Aramburu. Entonces cuando lo van a secuestrar a Aramburu, todos actúan como suponiendo que lo mandaba a arrestar Onganía, y esa es la razón por la cual Aramburu se entrega tan fácil. Entonces, Firmenich había contado un poco esto en este reportaje que da en el 74. Se supone que todo el grupo original que secuestra y mata a Aramburu, sobre todo el que lo mata, no hay otro sobreviviente que Aramburu, que Firmenich. Firmenich. Del secuestro sí, está Ignacio Vélez Carreras, a quien yo entrevisté extensamente. Claro. Y digo se supone porque yo tengo la conclusión en el libro de que claramente había alguien más que por alguna razón Firmenich no nombra, ¿no? Entonces, Firmenich lo que plantea, porque no hay otra voz que la de Firmenich, de qué pasó en la Selma, es que Fernando Abal Medina, como jefe de la organización, es el que toma la responsabilidad de ser él quien fusile a Aramburu a muy corta distancia en el sótano de la quinta de la familia Ramos, la en Selma, la Selma, que acabas de nombrar. Al cabo de 3 días de lo que ellos llamaron un juicio político, en el que le reprocharon el golpe del 55, los bombardeos de Plaza de Mayo, el fusilamiento de Valle, los fusilamientos ilegales en José León Suárez, haberse robado el cadáver de Eva. Ese fue un poco el material del llamado juicio revolucionario que Montoneros le hace a Aramburu, ¿no? ¿Es cierto que estuvieron pensando en si les convenía o no secuestrar a Aramburu o a Rojas? Eso me contó Firmenich. Él dice que
que ellos querían que el acto fundacional de Montoneros fuese un acto que se explicara por sí solo. Y en eso, en sus propios términos, es una operación tremendamente exitosa. Exitosísima, claro. En términos de lo que tradicionalmente una organización guerrillera consideraba un operativo de propaganda también, ¿no? Darse a conocer de una manera, un altísimo impacto, que le generó un golpe durísimo. De hecho, termina cayendo, digamos, entre el cordobazo y el aramburazo, como lo llamó Montoneros, cae el régimen de Onganía, ¿no? Entonces tiene un impacto fuertísimo, los vuelve protagonistas, y lo que dice Firmenich es, tenía que ser un acto que no necesitara una explicación adicional. Y claramente, inicialmente la resistencia peronista no sabían quiénes eran los Montoneros, no sabían bien qué había pasado en la Selma, pero hubo un amplio sector de la Argentina que lo vivió como una vindicación, como un alivio, una idea de que durante 15 años no se había podido cantar la marcha peronista, no se había podido nombrar a Perón, era el tirano prófugo, había estado proscripto y prohibido el peronismo. Entonces, la idea de que alguien había pagado por tanta prohibición, en un sector, yo por eso digo, y eso me criticaron mucho, el libro dice, el crimen que dividió al país. Entonces dice, el país ya estaba dividido, dicen los peronistas sobre todo, diciendo, y se dividió en el golpe del 55. Yo lo que quiero decir con el crimen que dividió al país es que hubo un sector del país que lo celebró y un sector del país que lo repudió a ese crimen, ¿no? Hubo un sector que lo encontró justificado y hubo un sector del país que entendió que no importara qué crímenes hubiese cometido Aramburu, matar a un tipo en un sótano. No, y sobre todo teniendo una extracción católica, ¿no? Matar a alguien ya se supone que contradice tus creencias. Eso es muy interesante, porque ese es el punto de quiebre también, ¿no? Porque en la religión católica la vida la da y la quita Dios. Entonces, la idea de fusilar a alguien a corta distancia, bueno, y a partir de ahí Montoneros empieza, ¿no? También, digamos, un cambio. También este Montonero del 70 no es la agrupación Montoneros ni la tendencia del 74, que Claro. pasa a tener, digamos, sí, otra jerarquía, digamos. Múltiples además influencias también, ¿no? Donde la cuestión católica se diluye bastante. Me impresiona mucho que en el libro aparecen tus encuentros con Eugenio Aramburu, ¿no? Hijo. Y da la sensación de que él sigue todavía sospechando un poquito de Onganía, ¿es así? Totalmente. Sí, la familia de Aramburu y el hijo siempre creyeron que era un cuento demasiado perfecto. Es decir, que un grupito de chicos sin experiencia, sin antecedentes, que yo cuento un poco, a mí me gusta mucho ese periodo anterior a que se da a conocer la célula, donde llevan esa doble vida, aparece la serie de Americans, ¿no? Sí. Donde tienen una vida de superficie, donde siguen siendo unos chicos de clase media, sí. Y por otro lado empiezan a preparar el foco, ¿no? Entonces empiezan a practicar, robándole armas a la policía, asaltando cuarteles. Esa doble vida que llevan entre el 68 y el 70 para mí es muy interesante. ¿Cómo llegaste a Firmenich? Insistiendo a lo loco, insistiendo. Ya se me había escapado con Born y yo trabé bastante vínculo con la mujer de Firmenich, sí. Con la negrita, como la conocen. Ella es historiadora y tiene un cierto interés por la historia y cree que la estrategia de Firmenich de dejar que solo otros cuenten la historia no es la mejor estrategia. O sea que de alguna forma fue cómplice tuya en el encuentro. Hasta un cierto punto, porque está claro que ella me facilitó, y también lo entrevisté mucho al hijo, pero al final del día fue un dirigente peronista con quien Firmenich tiene mucho vínculo, el que consiguió que me diera al menos una entrevista. Y después lo que pasó con ella es que ella me dijo que ella no iba a ser puente, digamos, entre porque Firmenich me manda un mail que yo pongo en el libro, sí. Donde me dice prácticamente... Increíble, ¿eh? ¿No? Esos mails son alucinantes. Donde dice que no tengo derecho ni siquiera a escribir. Me dice, deponga su actitud, sí. ¿No? Y ella, a pesar de eso, me dijo, mira, yo no voy a responder preguntas por él, pero mi historia me pertenece y yo no tengo problema en seguir reuniéndome con vos.
Y entonces yo tengo un último capítulo donde cuento mucho la historia de ella y la historia de la familia Firmenich, que para Sí. mí es bien interesante. Hay algo que me impresiona muchísimo y es que todos estos años no le han dado una perspectiva a él por lo No. que transmitís en el libro. Como que si lo hubieras entrevistado en aquel momento, como si se ha quedado atrapado en el pasado. De hecho, habla en presente, Sí, es ¿no? impresionante. Si uno, porque muchos le piden a Firmenich que se arrepienta. Yo no sé si uno le puede pedir a Firmenich que se arrepienta. Cada uno le puede pedir lo que quiere, sobre Sí, todo claro. si has tenido víctimas de la guerrilla o lo que fuere, digamos. Pero lo que quiero decir es, no me parece necesariamente la pregunta indicada. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo que yo también hago en el libro, que es reconstruir la época, ¿no? Porque uno tiene que preguntarse, ¿por qué un joven de 21 años? Y uno podría decir, bueno, mete un tipo en un sótano y lo fusila, ¿no? Entonces, bueno, entonces, ¿y cuál era el clima de la época, no? A mí me importa hacer ese ejercicio mucho en el Claro. libro. Me importan las voces, me importa que esté el hijo de Aramburu, me importa que esté Firmenich y me importa el ejercicio de recrear el clima de época. Pero él no tiene ni perspectiva crítica de lo que No. pasa después. Por ejemplo, Ignacio Vélez Carreras dice, no fue tan exitoso lo de Aramburu que nos enamoramos del foco, que nos volvimos militaristas, que perdimos de vista que había que tener un trabajo político, que perdimos de vista, nos desconectamos porque nos tuvimos que volver clandestinos inmediatamente, cuando las fuerzas policiales descubren rápidamente, porque hacen unos errores inconcebibles después de eso, en un operativo que hacen a continuación en Córdoba con la toma del pueblo de La Calera. Y entonces Ignacio Vélez Carrera tiene una mirada crítica. Entonces, que quizás es lo mínimo que uno Lo podría hacer mínimo transcurrido el tiempo, ¿verdad? por cómo terminó ¿Cómo terminó? Claro, este claro. país con Sí, la violencia que seguro. tuvimos. O sea, nadie los hace responsables de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura, pero la violencia de la década del 70 nos Seguro. terminó con la noche larga de la dictadura también. Sí, es impactante. Uno espera eso, ¿no? Espera decir, bueno, una reflexión, algo, y resulta que está congelado. Decime, ¿qué tuvo que ver, si tuvo algo que ver con el nacimiento de Montoneros Carlos Mujica? Bueno, Mujica era el capellán trabajaba digamos, en la organización estudiantil del Colegio Nacional Buenos Aires y tenía vínculos con los chicos del Colegio Nacional Buenos Aires que hicieron la primera célula que lideraba Fernando Valmedina. Y el cura Mujica los llevó a hacer trabajo en la Villa 31, en Sí. ese momento. Era de los primeros curas que en esa época se mudaban a vivir a los barrios populares, que se despojaban, digamos, y que decían que había que vivir con esa iglesia que estuviera cerca de los más Sí. desposeídos, etc. Bueno, Mujica mismo también perteneciente a una familia más o menos encumbrada, ¿verdad? Total, acomodada, ¿no? De Acomodada. hecho, contaban cómo Mujica llevaba a los chicos de la Villa 31 a pasar el fin de semana en la quinta familiar para que pudieran Exacto, conocer lo lo que era contás en una el libro, sí. pileta. Pero rápidamente, y Nacho Vélez lo cuenta, ellos rompen con Mujica cuando lo empiezan a ver como un trabajo meramente asistencialista. O sea, un trabajo que curaba las heridas, pero Ninguna revolución, digamos. claro. Y entonces, de hecho, el cura Mujica nunca avaló la lucha armada como No. método para modificar las desigualdades. Si bien el cura Mujica, y el libro lo cuenta, es el que da las palabras en el velatorio de Fernando Abal Sí. Medina, ¿no? ¿Es, Con una es Tupamaros un antecedente embrionario de lo que luego fue Montoneros o no tienen nada que ver? Montoneros copió muchísimo y miró muchísimo a Tupamaros. De hecho, Firmenich me cuenta que pensaron en llamarse Tupamaros. Después les parecía que era muy confuso. Tupamaros no tenía este componente católico, ¿no? Siempre fue una organización más claramente de De izquierda. izquierda, sin ese componente. Pero le copiaron mucho de las operaciones militares de Tupamaros rápidamente en Montoneros. Y la idea de Montoneros es un poco también reivindicar a los gauchos originales, ¿no? De la independencia, y hay algo ahí también de los tupamaros que van a buscar en la designación del nombre. ¿Por qué? Me llamó la atención. ¿Por qué se llamó Operación Pindapoy? ¿Tienes idea? Bueno, lo que me contesta Nacho Vélez es que tenían todo previsto y que estaban yendo por la ruta en un auto en un momento y dicen, ¿cómo vamos a llamar? Y que levantan la mirada y había un cartel
del jugo Pindapoy de la época, y entonces dijeron, llamémosla Operación Pindapoy. Hay quienes decían que era porque había que exprimirlo, Aramburu, etc. No es la La que versión te que me cuenta da. él. No, para nada. El libro ya está hace rato en la calle. ¿Cuáles son las devoluciones que tenés, las críticas, las miradas? ¿Qué te objetan, qué no? ¿Cómo lo recibieron? ¿Cómo sentís vos eso? Bueno, mira, una primera sorpresa tuvo que ver con que Alberto Fernández lo recomendó el presidente fuertemente. Y digo esto porque es un libro Aramburu especialmente incómodo para el peronismo, ¿no? Entonces, que Claro. tuviera una buena recepción en sectores no peronistas era algo por ahí más esperable. A mí me interesaba que fuera un libro que lo leyeran todos, y eso me interesaba más también. Y entonces, cuando igual Alberto Fernández tiene una visión bastante crítica de la guerrilla en la década del 70. Muchos creen que porque está dentro del kirchnerismo piensa igual que el kirchnerismo sobre Montoneros, y eso es un equívoco. Pero al margen de eso, también te diría que mucha gente, incluso el Cuervo Larroque, digamos, gente más puramente kirchnerista, si se quiere, en el contexto de hoy, le pareció que era un libro que buscaba... obviamente con cosas que no les gustaron, cosas que objetaron, hubo mucho ruido porque llamo en algún momento a Eva una momia, en el momento en que el cadáver estaba embalsamado. Sí, eso leí también, que te pegaban con eso, que le había llamado la momia sagrada, ¿no? La momia sagrada, pero estaba momificada, no tiene un sentido... Yo interpreté como vos, sí, que lo decías simplemente por lo que estaba momificada, un cadáver verdaderamente, momificado. Sí. No pero una actitud despectiva, pero eso sí. No, lo de Eva todo genera... Sí. Pero a pesar de eso, yo creo que fue un libro y que es lo que a mí me hace sentir cómoda con la manera en que concibo a los libros. Siento que, por supuesto, a algunos les pareció que tendría que haber hablado más del bombardeo del 55, a otros les pareció que tendría que haber designado desde la tapa esto como un asesinato. En fin, cada uno tiene de ángulos posibles, pero en términos generales estoy muy satisfecha de que creo que es un libro que no está en la grieta. ¿Tuviste muchas fuentes que quisieron preservar su anonimato? Algunas sí, y sobre todo, tuve el dilema más grande que yo tuve es que yo tengo fuentes que me dieron el nombre de la persona que supuestamente está viva y que participó del operativo y que estuvo en la Selma. Y a mí me pareció que si esa persona no me dio la posibilidad de conversar con él, corroborarlo, si nunca lo contó, yo no tenía prueba suficiente para algo tan grave como poner el nombre de esa persona, y eran buenas fuentes. Entonces yo eso no lo hice. Y hay momentos en los cuales hay dos versiones posibles y cuando yo no lo puedo resolver, lo explicito. Digo, Mengano dice tal cosa, fulano dice tal otra. Yo no me atribuyo la posibilidad de elegir la versión que a mí me gusta más. Y si hay algo que no puedo resolver, me parece que lo más honesto es decir, yo llegué hasta acá, lo que resta no lo sé. Bueno, forma parte de la formación ética profesional del periodista, ¿no? Sí, sí, totalmente. Ahora, a lo mejor cuando te largues a hacer ficción, entonces... Bueno, claro, vos sabés que yo creo que este libro intenté hacer un esfuerzo narrativo, en el sentido que es un libro además que va y viene en el tiempo, entre el presente de Firmenich y lo que fue aquella época. Tiene muchas herramientas del periodismo narrativo, de recrear el clima de época, pero el periodismo narrativo no se toma licencias con la realidad. Obviamente que tiene limitaciones, no pretendo que sea la única verdad, pero sí es la verdad más honesta posible de lo que yo pude reconstruir. ¿Cómo nació esta etapa? Mira, está involucrado un amigo mío que es Cristian Alarcón, que es un gran escritor y periodista, que una noche le mostré, estábamos en casa, estábamos pensando, y vio el afiche, me dice, es el afiche más conocido, que es en el buscado de Firmenich. Arrostito y Abal Medina. Y Abal Medina. Y después, por supuesto, el equipo de Planeta, ¿no? Creativo de Planeta, con Nacho Iraola y todo, que propusieron esto, que a mí me gustó muchísimo. Realmente, a mí me gusta mucho la tapa, y en blanco y negro, así. ¿Estás pensando seguir la saga? Bueno, me suele pasar que a veces, como me pasó con Bon, que me aparece esto de Aramburu y digo, ay, qué interesante. Me quedó una pista de algo que me interesó. Quiero ver todavía si germina, digamos, porque
estoy ahí, voy a ¿Estás ver. ahí? Hay algo que me gusta, hay una cosa que me gustó. Fue también muy llamativo cuando contás todo el procedimiento que hicieron para secuestrar en el cementerio el cadáver de Aramburu. A mí leer eso era como estar viviendo, porque uno va caminando por los lugares, pasa por el... ¿Y cómo tuviste esa información? Bueno, del secuestro del cadáver, que es en el 74 en La Recoleta, hay un... Ese secuestro lo comanda Paco Urondo, el poeta Sí, claro. Paco Urondo y integrante de Y contás Montoneros. cómo estaban esperando en una puertita lateral, que después no pudieron salir porque alguien estaba aprovisionando con cosas, bueno, detalles mínimos. Bueno, pues es que hay un relato que se publicó en la causa peronista de ese operativo, que no está firmado y muchos le atribuyen al propio Paco Urondo haber escrito ese texto. Pero Montoneros tiene también, solía hacer cuando daba cuenta, como cuando dio cuenta también de cómo había sido el operativo del secuestro de los hermanos Born, meten como falsas pistas a veces en esos relatos, por ¿Sí? motivo, a veces, entonces siempre conviene chequearlos mucho. Y de ese operativo hay por lo menos 2 o 3 personas que participaron y que viven. Entonces, ese operativo pude tener testimonios de primera mano combinados con el testimonio que dejó escrito, tengo entendido, el propio Paco Urondo, en el que, bueno, claro, sacar un cadáver de madrugada, un cuerpo, iba a llamar mucho la atención, porque el museo, que también es un museo, ¿no? Pero el cementerio de La Recoleta no funciona de noche. Entonces dijeron, No. tenemos que buscar cómo sacarlo, y lo sacaron por donde sacaban las flores secas del lado de Vicente López, la calle Vicente López. Eso es impresionante. Con un camión de residuos. También es algo conocido, pero vuelve a darle carnadura al libro, los momentos de la ejecución. Y cómo Firmenich a vos te aclara que pudo haber dicho proceda aún con la servilleta en la boca. ¿Cómo es eso? Claro, decías, porque la familia Aramburu, como bien planteabas antes, siempre sospechó, dijeron, es demasiado perfecto para que sea un grupo de loquitos sueltos sin vínculo con el gobierno de Onganía, y era demasiado funcional al gobierno de Onganía con esta visión que que alguien matara a Aramburu, ¿no? Entonces, en base a esa sospecha, si bien yo eso sí lo indagué mucho y creo concluir que no hay ninguna evidencia sólida, ninguna, incluso la que en algún momento se comentó que es falsa, de que había habido ingresos de Firmenich a la Casa Rosada, con lo cual eso probaba que lo había hecho en convivencia con el régimen de Onganía. Como decían que era demasiado perfecto este crimen, siempre estuvo esa sospecha. Y esa sospecha se alimentó también con un detalle que cuenta Firmenich en la causa peronista, que dice que le tapan la boca a Aramburu y que Aramburu dice proceda cuando le dicen que lo van a matar. Lo cual le da mucha hidalguía también a ese último momento, ¿no? La cosa era qué paradoja. Si vos contás que el hijo estaba muy, muy atento a esos últimos momentos para ver si su padre había o no pedido por su vida, y que él queda como liberado o tranquilo porque descubrió que su padre mantuvo la dignidad hasta el último momento también. Eso... Total, es impresionante. Y ese es el relato que hace Firmenich, y que le dan a ese último momento de vida a Aramburu una épica tremenda. Y eso que decís bien, el hijo dice, mi padre no rogó por su vida, ¿no? Entonces, la pregunta era, pudo haber dicho eso siendo que tenía un pañuelo en la boca. La autopsia, en efecto, determina que tenía un pañuelo en la boca. Muchas de las dudas están en la autopsia. Yo a veces me pregunto, ¿están esos documentos en el archivo de la Corte Suprema de Justicia que yo consulté el expediente? Y Firmenich, que es una imagen muy impactante, cuando yo le pregunto en Barcelona si eso era posible, dobla una servilleta, se la mete en la boca y me dice, proceda. Luego de terminar el libro, ¿tuviste más fuentes, más información, algo que te hubiera parecido oportuno haberlo escrito, haberlo sumado? Mira, aparecieron por supuesto algunas correcciones de cosas que a uno se le escapan, de un barrio acá, un barrio allá, que yo siempre agradezco y estoy muy atenta para incorporar en sucesivas ediciones claro. que afortunadamente el libro tuvo. Pero no tanto, pasó algo muy interesante, que es que mucha gente por ahí de esa generación se acordaba
qué estaba haciendo, gente que me decía, Sí, mis sí, padres estaban viendo la televisión, sí, escuchando claro. la radio y escuchaban lo del asesinato y quedaron impactados. Mucha memoria colectiva de la huella que había dejado el asesinato de Aramburu, que me impactó. Sí, no es tu caso porque estabas naciendo ese año, Justo ese año, sí. pero yo ya tenía 15 y sí, efectivamente fue un impacto, como quien escucha llegar el hombre a la luna. Claro, y mucha gente me refirió eso. ¿A qué momento de su vida o qué había pasado con su familia o qué le habían contado sus padres? Mucha gente me habló de eso. Sí, es que es un corte, Claro. ¿no? Es un corte. ¿En qué momento Montoneros decide la opción por las Me armas? habías preguntado. Ah, o por Rojas, ¿no? Que me No, habías por preguntado. Rojas sí, pero además no nacieron pensando en la salida armada, en la lucha armada. Bueno, hay un contexto que hay que poner que es cierto que estaba Onganía. Onganía viene a cortar de cuajo un momento, era el momento del hipismo, la libertad sexual, era un Sí, momento de mucha libertad, había venido, estaba el Mayo francés, el claro, rebote del Mayo francés, los estudiantes en las calles, y acá viene Onganía a poner una dictadura mucho sí, más cruenta de lo que se había conocido sí. hasta ese momento, con A un llevarse plan. adelante la universidad, todo eso. Interviene en las universidades, los centros estudiantiles en las universidades era el único espacio de libertad que quedaba. Lo primero que hace Onganía es intervenir los centros estudiantiles, se produce esa fuga masiva de los docentes, la noche de los bastones. Había estado el Cordobazo con esa posible unión de la clase obrera con las clases medias que había sido aplastada por el ejército por orden de Onganía. Había una resistencia peronista que llevaba 15 años aguantando proscripción. Yo creo que es muy difícil entender el surgimiento de Montoneros si no se entiende lo que significó ese corte brutal que aplicó el régimen de Onganía en una década, sobre el final de una década como la década del 60, ¿no? Y yo creo que hay que mirarlo en ese contexto para entender por qué, no digo justificar, digo Entenderlo, comprender. entenderlo, o sea, cómo pasó. Y por supuesto lo que mencionábamos antes, con la radicalización de la Iglesia, Concilio Vaticanos, lo que pasaba en el mundo, una iglesia que se abría a otra cosa, los curas que empezaban a mudarse a los barrios populares. Era un contexto de un mundo en ebullición, un mundo de la descolonización, el surgimiento de los países en África. Era un mundo muy convulsionado y una Onganía que decía, acá no pasa nada, acá no pasa nada, acá no pasa nada, ¿no? Habías empezado a contar y yo te interrumpí sobre por qué no Ah, no, Rojas. claro. Bueno, entonces decía Firmenich, era algo que se tenía que, justamente en este contexto, ¿no? Es algo que se tenía que explicar por sí solo. No queríamos un documento que dijeran matamos a Mengano porque. Y se entendía que si alguien mataba a Aramburu o a Rojas, había un sector de la población que lo iba a celebrar. Y no hacía falta explicar más nada. Rojas era una figura más emblemática porque venía a la Armada, de hecho tenía posturas, digamos, mucho más Claro, mucho más antiperonista, ¿no? mucho La más, Armada lo fue, claro. si cabe, eran Sí, posturas mucho más sí. antiperonistas. Aramburu venía del sector más liberal, del ejército, etc. Pero también es cierto que era una figura menor. En la década del 70, digo, Aramburu había sido candidato a la presidencia Claro. en el Sí, 63, Rojas estaba como retirado, digamos. había sido tapa de la revista Time, era un tipo con una proyección internacional, tenía otra ambición Aramburu. Rojas estaba como retirado. Así todo lo que dice Firmenich es que Rojas tenía mucha más seguridad y que la razón por la cual eligieron a Aramburu y no a Rojas era porque estaba más a mano. Más a mano y no tenía ninguna persona de custodia. No tenía custodia, que eso es lo que dice la familia Aramburu, que lo lleva a sospechar de Onganía, que por qué lo había dejado sin custodia. También es cierto que a Aramburu no le gustaba pedir o irle a rogar. Hay una anécdota que cuenta el propio hijo, que en un momento viaja a Costa Rica y estaba de arriba del avión y hay que desalojar el avión porque había una amenaza de bomba. Y Aramburu entendió que era una intimidación del régimen de Onganía en su contra y él no se bajó del avión cuando entra la brigada de explosivos al avión a ver qué pasaba. Entonces tampoco era y le habían puesto una bomba en la quinta.
Entonces, no es alguien, cierto, lo de la bomba en la quinta. claro, no es alguien que fue a pedir la Onganía, por favor, devuélvame mi custodia tampoco. ¿De quién era y cómo llegan a la Selma? La Selma era de la familia Ramus. Carlos Ramus era uno de los integrantes de la célula porteña, uno de los estudiantes del Colegio Nacional Buenos Aires, amigo de Firmenich y del grupo de Fernando Valmedina. Y Firmenich y Ramus, para juntar plata, cuando empiezan en este periodo de formar la célula, se metieron en la compraventa de ganado. Tenían un campo en una zona de Santa Fe, compraban el ganado y lo engordaban en la Quinta de la Selma y lo vendían en remates. Entonces, a través de eso, decían que la gente de la Selma se había familiarizado con la presencia de estos chicos, entonces no les iba a parecer sospechoso que de repente aparecieran estos jóvenes en la María, Selma. ¿cuánto tardaste en escribir Aramburu? En escribir, bueno, yo me tomo mi tiempo, pero de Born a Aramburu pasaron 4 o 5 años y el proceso de escritura en este caso me llevó mucho tiempo porque busqué mucho una estructura narrativa. Fue más desafiante en esos términos este libro que Born, que es más lineal, es un secuestro que empieza y termina. Esta es una estructura narrativa que va y viene en el tiempo, que bueno, me costó un poco más encontrarle la vuelta para mantener la tensión narrativa, para intentarlo. Aunque si esa semillita que pensaste que puede surgir ahí florece, ¿tardaremos 4 años en el nuevo libro? No, esperemos que no. No tengo idea. Siempre quiero creer que no. Y después cuando empiece el libro, ¿quién me mandó a meterme otra vez en esto? María, mil gracias. Gracias a vos. Realmente ha sido un placer. Has hecho la entrevista vos sola. Ay, no, pobre. Muchas gracias. Gracias a vos. A vos. Y nosotros seguimos aquí en el ciclo Verano Planeta, edición 2021. Gracias.